¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola a todos. Ay, sí, tanto tiempo. Oye, bueno, empecemos nosotros mientras se suma Andrés, ¿te parece? Sí, Andrés va a llegar luego, yo creo. Ya, sí. Y bueno, nada, un gusto tenerte después de, bueno, de que tener un 2018 también, donde tuvimos tu corto haciendo sombra entre los finalistas. Y, y bueno, para empezar más o menos, si, también si nos quieres contar un poco cómo fue tu experiencia, no solo haciendo este corto, sino también como la decisión de estudiar cine y luego como toda la trayectoria que tuviste también en la escuela, en el Instituto Profesional Arco. Bueno, decidí entrar a estudiar cine luego de haber estudiado artes y vincularme más con las herramientas tecnológicas para canalizar las energías creativas. Y decidí ya como zanjar y cambiarme a cine. Y en Arcos me gustó harto porque como que era me gustó la malla, estaban como bien ligados al guión, me encanta mucho la creación de historias, la construcción de personajes, Ujú. como las capas de los personajes, y me gustó harto la onda de Arcos también, como bien relajada, así como, no sé, como fui allá y mucha gente como más alternativa, más disidente, y eso me agradó, me Ujú. sentí muy cómoda ahí. Eh, y ¿Y cómo fueron esos primeros, o sea, esos primeros encuentros como para hacer cortos? Porque cuando uno empieza a estudiar también es como, ves mucho cine, hablas mucho de cine, pero cuando te toca por primera vez estar detrás de cámara dirigiendo o en parte del equipo de producción o en arte o en fotografía, ¿cómo fue esa experiencia para ti? sí, como que siempre me tocaba dirigir. Entonces, no sé, yo creo Mm. que quizás tengo una personalidad un poco más de guiadora de proyectos, como de gestión, de gestora de proyectos. Entonces, siempre me toca Sí. dirigir y igual cuando dirigís un poco estáis involucrada en todas las áreas, entregando Ujú. como revisando, entonces aprendí de todo. Y como cuando entré a estudiar, igual tenía claro que quería mucho hacer cortos. Y como Ujú. más allá de la nota que uno se sacara, lo importante era que el resultado de ese trabajo fuera como lo mejor posible. Ujú. Esa era como mi premisa al hacer los cortos. Y igual a veces funcionó y otras veces no, porque a veces igual es agotador también, entonces a veces no tenía la energía suficiente como para llevar un proyecto y hacer que quedara así como algo súper bacán, para que Ujú. sea mostrado en festivales, pero finalmente todo es aprendizaje. Ujú. Eso es lo importante. Sí, también pasa eso, ¿no? Como que uno, como al principio quiere que todo quede perfecto y que tu corto quede en Cannes, pero, pero al final te das cuenta que es mucho más difícil cuando lo empiezas a hacer y empiezas también a valorar a otros cineastas y a otra gente que tú sigues ya y dices, bueno, es que en verdad esto cuesta mucho, es un trabajo colectivo de muchas personas y como tú decías también, bueno, nosotros te hemos conocido también en otros roles, no solo como directora, sino productora, como que también lo que dices tú, tienes un rol más de gestora y de empujar ese proyecto. Y eso yo creo que pasa naturalmente, ¿no? Cuando están estudiando, según la personalidad que uno tenga también, es lo que terminas haciendo dentro del audiovisual, ¿no? Claro, claro, a mí me gustan todas las áreas, pero no sé, por personalidad siempre tenía que dirigir o, claro, producir, llevar como, Mm. los proyectos a través de la gestión. Es súper, Mm. que siempre se me dio eso, se me dio fácil. Mm. Y hay una pregunta. Oye, sí, ¿hace cuánto estudió? ¿Hace cuánto estudiaste? Ah, yo entré a estudiar cine a ver, el 2012, el 2012. Mm. Y, Que haber tenido, dicen que haber tenido tu claridad cuando empezaron a estudiar cine. nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿cierto? Oye, entrando más en temas de tu corto, porque es una historia muy personal, familiar. eh, bueno, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de hacer el corto y también esa vinculación con el personaje, ¿no? El documental. Claro, bueno, voy a contar algo, voy a contar un poco del corto, ojalá lo hayan visto y quienes no lo hayan visto lo vean.
Sí, el corto va a estar desde hoy, justo después de la conversación, lo vamos a subir a el Instagram TV de Cortos en Grande. Así que estén atentos porque ya después de la conversación lo van a poder ver. Claro, sí, véanlo. Bueno, Haciendo Sombra es parte de la historia de mi familia y parte de la historia de un boxeador de mi familia, Cristian Moreno. Entonces, bueno, siempre me pareció muy impresionante todo lo que pasaba alrededor del Cristian, que es mi primo, y como que quería hacer una ficción sobre eso, porque siempre, como, no sé, ser humana normal, estoy más cercana a las ficciones que a los documentales, previo a estudiar cine y conocer todo este mundo de los documentales. Sin embargo, después me di cuenta que la historia en sí se contaba como sin necesidad de ficcionarla. Y, Ujú, y además como que a través, también creía que los recursos que iba como a invertir y se iban a gestionar en ese proyecto tenían que salir desde la realidad, más que darle esa vuelta de la ficción, que igual es un poquito más ujú, importante porque tenéis que armar un mundo nuevo, completo. Entonces, como que no quería delirar en cuanto como a los ujú, videos, que yo quiero que sea una película así, pero ujú, mente como producida, y en realidad como ujú, bajar a tierra y, no sé, ver lo que tenía a mano. Y tenía a mano una historia, ujú, tenía a mano todas las personas que lo podían contar y herramientas de cine que yo había estudiado, o sea, como todas las ujú, herramientas que me habían entregado mis profesores en el arco, mis compañeros también, y todo eso. Eh, entonces comenzamos a trabajarlo como proyecto de título. Yo mostré el pitch, ujú, presenté la idea como documental, como una historia coral contada por las personas que rodeaban a Cristian. Y, ujú, y esa fue la idea, como también dividirla, o sea, hicimos un trabajo de guión súper importante también con la María ujú, González, y entonces como para poder entender la historia, porque tenía varias capas, las dividimos así como en round. Por ejemplo, yo quería llevar el tema del boxeo a todas las capas y dimensiones posibles. ujú, Tal. Entonces entendí, investigué sobre el mundo del boxeo, como la división, los rounds, la violencia, la agresividad. ujú, Mi idea era que todo eso se trasladara a la pantalla, a través de la historia, a través de la cámara, a través de los cortes del montaje también. Y no sé, a través de detalles, yo creo que los detalles finalmente son los que marcan la diferencia. Entonces, como que en esos ujú. mínimos detalles que quizás son súper imperceptibles, yo creo que el inconsciente igual los percibe y va ahí como generando una obra completa. Esa era mi idea, básicamente. Sí, y bueno, y tú cuentas todo a nivel de producción y dirección, ¿no? Cómo armaste este documental, pero también, o sea, que quisiera que me contaras un poco como de esta historia. Es una historia muy humana y es una historia también de, o sea, Cristian, que al final fue adoptado por una familia, que bueno, que la familia es la que está también un poco, son lo que llamas tú esta historia coral, ¿no? Ellos van contando la historia de Cristian, que es una historia muy dramática también pero muy, muy linda, ¿no? O sea, como que al final, dentro del documental se va viendo que todo el amor que le pudieron dar también a Cristian y todo el éxito que pudo tener como boxeador, eh, al final tiene un desenlace que es muy triste, ¿no? Es como bastante fuerte. Entonces, ¿cómo te aproximaste tú como, no solo como directora, sino como familiar de él, ¿no? Y eso, como si hubo momentos también en el que tú tuviste que sentarte y drenar o un poco desahogarte o hablar con tu familia en otro tono que nunca habías hablado antes. Sí, es súper difícil como lidiar con el tema de la muerte de una de personas cercanas. Entonces, yo sentía que este trabajo también tenía que ver con la reivindicación de su persona, de su paso Mm, por este espacio terrenal. Entonces, sentía que tenía que hacer eso porque finalmente todo lo que había pasado había quedado como en las sombras de la misma vida que el personaje llevó, que el Cristian llevó. Y yo sentía mm, que como tenía muchas sombras, también tenía mucha luz y quería sacarlo a través de este trabajo.
ujú, Hablé con mi familia sobre esto, como que de una me dijeron, me apañaron y me dijeron que sí, que obvio. Igual ellos tenían un poco de miedo y de como ciertos prejuicios también, con que quedaran, su imagen se quiera como mm, afectada. Porque obviamente exponerte en cámara, en un documental, contar como tus dolores, tus pérdidas, tus carencias, es súper complicado. Y como que yo hasta ahora sigo pensándolo, como obviamente lo pensé antes, cuando en el momento que lo quería hacer, lo hice, todo, pero hasta ahora me lo cuestiono porque creo que los ujú, trabajos, los cortos, cualquier cosa que uno haga desde la honestidad, desde lo visceral, mm, tiene vida y va mutando, porque no es solo el trabajo, es también es como ese espacio entre medio de quien lo ve. Entonces como que yo todavía sigo mm, sintiendo eso, como sigo pensando así como, oh, la gente lo verá y qué pensará, como que todavía vienen un montón de ujú, cuestionamientos y claro, yo lo hice y fue súper bien y fue bacán todo lo que pasó, pero también me cuestiono así el nivel de exposición, como ujú, al al que llevé a mi familia también y el nivel de exposición ujú, también. Pero creo que fue necesario, estoy absolutamente convencida de que ujú, es necesario, que ha dado buenos frutos y que los va a seguir dando y que también sirva mm, como inspiración para otras personas para que se atrevan y para que soltar un poco tabús, secretos familiares, ujú, como que finalmente las familias de repente suelen ser crípticas y tenemos mucho que entregarnos entre todos y podemos como a través de nuestros dolores, como desmitificar también como eso de hablar de los problemas, de los dolores, sino más bien hablarlos con respeto, como creativamente. Entonces esa era la idea ujú, básicamente y no era que lo tenía súper claro antes de hacerlo, sino como que tuve ujú, ojo nomás y el atrevimiento de hacerlo nomás. Ahora como que ujú. las ideas de claridad después de mucho tiempo. Sí, me imagino, porque yo creo que después, bueno, cuando vean la gente que ya ha visto tu corto y los que lo van a ver ahora en Instagram y en Facebook, es un corto que poco a poco te va metiendo, es un corto de los más largos que nosotros hemos tenido en competencia, ¿no? Porque dura sus veintitantos minutos, pero es un corto que no te das cuenta. O sea, es un corto que te vas metiendo tanto en la historia del personaje y cada vez que te van contando más, quieres saber más, quieres saber más. También cómo hiciste tú ese primer guión o esa escaleta y con quién la conversaste con un profesor o varios profesores, cómo es el proceso de un documental como el tuyo y como un trabajo de título. Sí, más o menos lo tenía claro al momento de presentar el pitch, la idea, así como cuando uno diserta su idea. Y como había hecho una previa investigación del boxeo, superficial en ese momento, después y hasta ahora sigo aprendiendo cosas del boxeo, y quería separarlo por capítulos que representaran rounds. Entonces, como que más o menos Ujú, capítulo y para ordenar también tanta información que ronda a través de una historia. Y cada ujú, capítulo representaba una parte, una capa de la vida del personaje del Christian, del Scooby. Entonces el primer round habla como de su vida familiar, el segundo ujú, round habla del boxeo, así directamente del boxeo, es puro boxeo. El tercer round habla como de su vida de callejera, como más de la... ujú, El cuarto round habla como de su muerte. Entonces, esa era la ujú, idea, porque era mucha información y pude haber hecho un montón de rounds más porque había mucha información. Pero ahí te ayuda como a clasificar la información con que uno cuenta y también a filtrar ya qué va y qué no va. Y también ayuda a dosificar la información cuando la estáis mirando, porque por eso se te hace tan corto, porque ujú, que, eh, como un round es liviano, el otro es más fuerte y así. Entonces eso va ayudando como que son colchones para tener como, para que tu mente pueda digerir un poco esa información.
Y bueno, el guión lo creé yo también con la María Paz González, también lo pulimos harto y con el Nail Satala, que es un Ujú, cineasta súper bueno, súper bacán, que hizo una película que se llama Rey. ujú. Y ellos eran profes míos y con ellos trabajamos harto y fue maravilloso, o sea, súper buenas personas. Con la María Paz somos súper amigas ahora, Ujú. estamos trabajando juntas, con Niles igual. María Paz hizo ahorita la película Lina de Lima, ¿no? Sí, sí, esa misma, y está buenísima, véanla también. Sí, yo hice un cameo en esa película Ah, ya sí te vi por, bailando. por Maite Alberdi que nos invitó como era en verano y había que grabar una escena y era en Bellavista, como una discoteca y bueno, al final sí, es muy cómico. Mi primer cameo salgo bailando reggaetón. Y Saludos a María Paz. buenísimo. Y sí, bueno, yo ni siquiera la he visto porque no he podido, pero bueno, ya me han dicho que sí, que me reconocen. Y Niles, claro, Niles trabaja mucho con Joaquín Cosiña, que es jurado de este año, del festival. Y también, claro, son dos cineastas que tienen como unas voces muy importantes, ambos, ¿no? Como que tienen una claridad en lo que quieren contar y cómo contar las cosas, ¿no? Y tú tener la posibilidad de estar estudiando, mientras estudiabas, tener como un tú a tú con ellos, ¿no? Que puedan leer tus ideas, porque al final tú estás también, el documental lo hiciste tú, pero es muy bueno como que escucharlos a ellos y ver cómo mejorar y cómo va creciendo el proyecto desde un primer guión. No sé si, aunque lo tenías claro desde el principio, cuando fuiste a la etapa de montaje, tuviste que ajustar muchas cosas o dijiste, bueno, esto no funciona. ¿Cómo fue el montaje? Porque en un documental, cuando tienes mucho contenido, mucho material, no solo de las grabaciones, sino material de archivo que puedes pasar un montón de horas viendo el material, ¿cómo fue el proceso de montaje? Bueno, el proceso de montaje fue súper largo y fue súper agotador mentalmente y psicológicamente, así en todos los sentidos, Mm, porque era mucho material, muchas horas, y obviamente salieron cosas, entraron cosas nuevas, y ahí, bueno, seguí con la María Paz ayudándome hasta morir, me fui un par de días a su casa también a editar, porque generalmente el proceso de montaje es un proceso súper solitario en tu casa, como yo lo hacía así en mi casa mm, sola, como día y noche, y es súper atrapante porque como que no te puedes mover mucho. Tenés que estar sentada en un computador, pero a la vez trabajando como creativamente y como que igual tu cuerpo te pide un poco moverse porque es intenso ese sí. trabajo, es intenso, entonces, pero ahí como revisando material, transcribiendo, o sea, como un nivel de detalle, y eso se lo agradezco mucho a María Paz, su enseñanza, un nivel de detalle para clasificar el material carpeta por carpeta. El Niles también me decía, Yara, tenéis que marcar, hacer marcas. Sobre los lugares de la línea de tiempo, bajar el material a la línea de tiempo y marcar específicamente cuáles son las partes importantes y por qué, y designarle un color, y así teníamos así Ujú, todo muy ordenado en carpetas por colores, por conceptos, por capítulos. ujú, Había montones de orden, cosa que la idea era que cuando yo entrara al proyecto, a montarlo, fuera como fuera armónico todo, fuera como rico, bacán, voy a sentarme a editar, ujú. ordenado, es como cuando uno llega a su pieza y está todo ordenado. No, Claro. uno tiene así como todos los clips, pero ultra desordenado y no tenía idea de Mm, nada y tienen unos nombres genéricos que no tenía idea de qué son, no. Tenéis que clasificarlos, ponerles conceptos, ordenarlos en carpetas, con colores, con lo que a ti te acomode. sí. Y ser súper como disciplinada en eso, en el orden. Sí, yo creo que eso es lo más difícil también bueno, de hacer un corto documental, ¿no? Y bueno, sobre todo las primeras experiencias, entonces hasta que no te enfrentas a un montaje, tampoco sabes qué vas a necesitar o eso lo que dices tú, el orden que necesitas tener o que te das cuenta, oh, lo debía ordenar no por esta categoría, sino por otra.
y tienes que volver atrás y empezar de nuevo, ¿no? Claro. Oye, ¿y alguna anécdota de rodaje que tengas, como, o sea, como las grabaciones que hiciste en el norte, algo que haya, o sea, bueno, que haya pasado, que te haya llamado la atención o que no te imaginabas que podía pasar? Bueno, igual este documental habla un poco sobre la muerte, es bien oscuro Mm, en ese sentido. eh, y una de las personas que entrevistamos, uno de los entrenadores del Scooby, mm, que no aparece en cámara, porque al final decidimos no, bueno, no, eso también es importante decir, como no todas las personas que entrevistamos aparecen finalmente. O sea, igual ahí filtramos. ujú, Nada, aclarar que igual este trabajo yo lo dirigí, lo monté con más personas, pero es un trabajo en equipo, con muchas personas, con la energía y la voluntad de personas maravillosas, de ujú, la Joaquín, el Bastián, la María Paz, el Niles, que los nombré, Carlos Araya. Entonces, agradecerle a ellos también, bueno, a todas las personas que aparecen en la historia y a todas las plataformas que han logrado difundir el corto, que es súper importante que se vea. Así que véalo quienes no lo han visto y eso, no se mm. olviden que esto es un en equipo y que yo quizás soy como la cara visible, entre comillas, porque igual estoy detrás de cámara, Sí, como eso, como los tengo que mencionar y es un trabajo duro también hacer cine. claro que sí. Bueno, muchas gracias a ti, pues se pasó volando a pesar de los problemas técnicos que tuvimos y yo creo que bueno, en otras instancias también vamos a hacer otros conversatorios y ahí nos podemos sumar de nuevo y conversar más, ¿te parece? Sí, ya pues, muchas gracias por la Bueno, invitación a todos, gracias por estar. Un abrazo, chao, buen domingo. chao, que estés bien, igual tú. Sí, ahí estoy mejor. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho súper. Ya, buenísimo. Oye, muchas gracias porque bueno, sabemos que es un domingo a un horario familiar. Pero muchísimas gracias por estar y que bueno, explicarles a las personas que Andrés Weisburg no pudo estar, el director de la escuela, pero Pablo, que es de extensión y parte del Instituto Profesional Arcos, nos va a acompañar a conversar un ratito esta tarde, ¿no? Bueno, yo lo que quería preguntar primero era como eso, qué representan los festivales, o perdón, los festivales y los cortometrajes para el instituto profesional, ¿no? Como que, ¿qué sientes tú que desde extensión, el trabajo que se hace, lo que representan los cortos? Eh, bueno, antes que todo, bueno, lo que decía esto, que igual excusar a Andrés, que aparentemente tuvo como un inconveniente para estar acá, entonces voy a tratar yo de responder lo que pueda de estas preguntas. Eh, yo creo que la producción de cortometraje en la escuela es un aspecto súper importante y la cabida que tienen en festivales también, en el sentido de que es una ventana de difusión importante para la escuela, como la idea como de siempre intentar como posicionar, ¿cierto? Como el trabajo de los estudiantes en este tipo de certámenes. Y es importante también no solamente como por la, no solo como por la difusión, sino también como por lo que implica como en términos de intercambio, yo creo, como un certamen, un festival es una instancia en la cual la persona que participa con una obra tiene la posibilidad también de compartir su mirada con otras personas y también ver las miradas de otras personas con respecto a ciertos temas. Entonces, en el sentido es que es para como una parte importante, creo, también de lo que es el proceso formativo de alguien que quiere como hacer una carrera en lo que es cine o audiovisual en general. Y el cortometraje en sí es importante igual, pero yo creo que es como, es interesante no ver el cortometraje como el hermano chico del largometraje, ¿no? O sea, el corto se sostiene por sí mismo, es un lenguaje en sí mismo, y es súper interesante igual, en términos narrativos, ¿cierto? Tiene como toda su propia estructura igual, y eso igual es súper interesante como entenderlo.
Claro, y que es como también las escuelas de cine son como el mayor productor de cortometrajes, o sea, que se realizan en todos los países, no solo en Chile, eh, pero precisamente por lo que tú comentabas, ¿no? Como es la oportunidad de experimentar y de ir formando a las personas, ¿no? No sé si también dentro de la escuela se empiezan a hacer cortos desde los primeros meses de estudiar o hay algunos momentos o unas etapas más marcadas donde se les exige o se acompaña a los estudiantes a hacer cortometrajes. En general, no, claro, es desde el inicio, ¿no? En Mm, la escuela los alumnos hacen trabajo desde el primer semestre. En los primeros meses, digamos, son ejercicios que se van haciendo como para ir como soltando la mano, para tener como una primera aproximación a lo que es como la realización audiovisual. Eh, y luego hay un proyecto de cierre siempre al final de cada semestre, digamos, ¿no? ujú. En un principio, en un primer año, hay una parte que es bastante importante en la cual hay como eh, se realizan trabajos de forma un poco más individual, de manera que todos puedan tener como esta aproximación como al todo un poco, a todas las distintas áreas, digamos, y luego ya a medida que van pasando los niveles, digamos, se empiezan como a dividir ya en equipos de trabajo, en los cuales distintos estudiantes cumplen distintos roles, digamos, como para poder ir como ya empezar a ver cómo en Ujú. qué consiste cada una de estas tareas en particular. Pero es un quehacer constante, o sea, constantemente existe esta producción de cortometrajes. Y sí, pues es interesante lo que dices tú igual, como con respecto a la idea de que en las escuelas de cine es donde más se produce como cortometrajes, Ujú. porque de hecho, o sea, yo mismo como estoy como en la extensión y tengo que ver como todas estas producciones para ir, para ayudar con la difusión y el posicionamiento en festivales y qué sé yo, se ven cosas muy interesantes. O sea, pasan cosas muy interesantes igual en términos de escuela, ¿no? Como, me refiero a que las cosas que veo que están pasando y que son interesantes en cine, las veo tanto en festivales y en internet como justamente lo que se produce en la misma escuela. A mí me gusta mucho verlo igual. Claro, y desde, justamente desde tu rol en extensión, ¿no? ¿Cómo hacen con la cantidad de cortometrajes que hay? Porque normalmente también extensión ayuda un poco a la distribución de los cortos, a la ruta de festivales, a asesorar un poco. ¿Cómo logran entre tanto material o tanto contenido audiovisual que producen, también seleccionar los que van a mandar a festivales? ¿Cómo pasa orgánicamente o hay como algún protocolo del instituto? Hay una cierta mecánica, digamos, como año a año, porque efectivamente sí son muchas producciones las que se hacen en la escuela. Y tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, hay una parte que viene como desde los mismos profesores de los talleres. También tiene mucho que ver con el interés de cada estudiante con respecto a lo que quiere hacer con su respectiva obra. Eh, Obviamente hay una selección, digamos, año a año. Ujú. Eh, Porque, claro, la cantidad es demasiado grande. Sí. Entonces ahí hay como distintos como caminos, hay una selección de obras limitada que directamente eh, son como parte como de la planificación de envío a festivales, digamos, de la escuela de cada semestre. Eh, y claro, de repente también hay como otras obras de alumnos que quizás no formaban parte de esa selección, pero que tienen el interés de mover la obra por su cuenta y en ese caso lo que se hace es como ofrecer una asesoría con respecto a qué tipo de festivales podrían ir. Porque en realidad el trabajo igual es como, siempre tiene que ser en conjunto con el autor del respectivo cortometraje, porque Ujú. tiene que ver mucho como con las proyecciones que tengan para su trabajo, con el perfil quizá también de la obra, también depende como a qué tipo de festivales va, eso se puede dividir hasta por temas temáticos, etcétera. Ujú. Entonces, sí, pero un trabajo en conjunto. En el fondo se diseña como un recorrido, una ruta, festivales con cada estudiante, digamos. Ok. Sí, yo creo que eso es algo también súper importante que a nosotros nos gusta propiciar desde Cortos en Grandes, ¿no? Como también apoyar a la universidad y a los institutos y a todas las escuelas de cine como a
a darse cuenta que hay otros espacios donde se pueden exhibir los cortos, sobre todo internacionalmente, ¿no? Como a veces nos quedamos solo en Chile. Y también es un trabajo, una pega grande, ¿no? De gestión, de muchísimo. El que ha mandado un corto a festivales sabe lo difícil que es y lo costoso que es en cuanto no solo a mandar el corto, sino también a las horas que hay que dedicarle. Está bueno que los estudiantes aprendan a hacer eso desde el principio, ¿no? Mira, tenemos una pregunta. ¿Cómo la academia ha ido alimentando la industria audiovisual? Una pregunta amplia. Sí. La academia en general, uf, bueno, no sé, me imagino que es una alimentación constante, o sea, todos los años hay gente egresando de las carreras de cine o de audiovisual. Entonces, eso me imagino que constantemente se está alimentando como la industria del egreso, digamos, de Ujú. distintos alumnos. Y es como una Eh, retroalimentación también, ¿no? Porque es como de los mismos, ya Yara nos contaba ahorita que trabajó con María Paz González, con Nail Satalá, que son directores y directoras que van a festivales, que están en la industria ya, o la parte más industrial, ¿no? Del audiovisual. Eh, y eso también les da un roce, ¿no? Ya tener esa calidad de profesores eh, ese intercambio que se da, porque los profesores se nutren de los alumnos, pero también los profesores con esta experiencia tan importante al final van un poco profesionalizando desde las escuelas, ¿no? El nivel, ¿no? claro, claro, completamente. De hecho, a propósito de que veo que dejaron otra pregunta ahí, no sé si es la misma persona, pero a propósito de que pregunta con cuál es la evolución del cortometraje a nivel académico. Yo de verdad siento que efectivamente lo que decía hace un rato es súper así, o sea, algunas de las cosas más interesantes que he visto pasar en el cine últimamente las he visto a nivel de escuela, a nivel de lo que se va produciendo. Yo también estudié Narcos, fui estudiante ahí también. Y yo creo que efectivamente hay una evolución grande. No, no sé a qué responde, la verdad. No sé si es porque las nuevas generaciones están cada vez más familiarizadas, por ejemplo, quizá con los medios de producción del audiovisual. Pero la verdad yo creo que los trabajos que yo hacía cuando estaba en la escuela no se comparan en lo absoluto con lo que he visto pasar los últimos años en la escuela. De verdad, desde el primer año uno ve cosas muy interesantes, muy trabajadas, las cosas que hice yo en primer año no quiero volver a verlas, ¿cachai? Como que en realidad, de verdad, yo creo que efectivamente hay una evolución súper grande en ese sentido. Que nos llamaba la atención que varios finalistas y ganadores de cortos en grande han sido documentales de Arcos. No sé si es algo especial que hace la escuela o ha sido como mera casualidad que esté pasando eso. No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo creo que hay un tema también en el documental, es súper fuerte, yo encuentro a nivel nacional, en términos generales, no solo en las escuelas. Creo que hay como, hay una tradición documental en el cine chileno súper fuerte, súper importante igual. Eh, Quizás es un reflejo de eso mismo. Yo creo quizás, bueno, también hay docentes en el ámbito documental de la escuela, cuyo trabajo también es súper importante. No lo sé, la verdad, no sé, quizá puede ser una coincidencia, pero la verdad es que siempre he pensado que en el cine chileno en general el documental tiene una presencia súper importante. Y ya a nivel bueno, del trabajo que hacen desde Extensión y lo que vimos también que hicieron la muestra de cine, que fue hace pocos días, pocas semanas, justamente cómo elaboran también este tipo que al final es formación, porque todo lo que sea conversación sobre cine ya más visionado, cómo diseñaron esa actividad y cuáles eran los objetivos generales, ¿no? Bueno, la verdad es que la muestra, este es el primer año que se realiza. Eh, Siempre año a año se hacía como esta muestra, que terminó siendo una sección de la muestra que hicimos ahora.
Todos los años se hace lo mejor del año anterior. Se hacía tradicionalmente una exhibición en la Cineteca Nacional, con una selección de los trabajos más destacados hechos por estudiantes en el año académico anterior. Eso se hace año a año, pero en esta ocasión, por el tema del virus, no se podía convocar a un evento masivo de este tipo de forma presencial. Sí, Y por ahí la solución fue como analizar la idea de poder hacerlo de forma online. Y finalmente terminó derivando en un proyecto un poco más grande que eso. Lo mejor del 2019 terminó siendo una sección entre otras tres, ¿cierto?, que conformaron la muestra en su totalidad. Eh, y también surge por una necesidad un poco como de hablar de cine, de hablar de audiovisual y de comunicarse. Me refiero en términos como de justamente lo que hablábamos hace un rato, de esta idea de que los festivales o las muestras de cine son una instancia como para poder compartir experiencias, para poder compartir miradas también. Y eso es una necesidad que hay que suplir, o sea, sobre todo dado el contexto en el que estamos en este momento. Eh, yo creo que por ahí va un poco, o sea, era necesario en el fondo, como tener como esta instancia en la cual pudiésemos compartir, en la cual pudiésemos hablar de todo lo que nos convoca, o sea, como escuela de cine y de audiovisual justamente. ujú. Y lo que dices, ¿no? Que cómo se potencia también en la virtualidad, ¿no? Todo. O sea, como que al final se pierde algo en lo presencial, que es que justamente el encuentro uno a uno, pero se gana en alcance, se gana en acceso, lo puede ver gente de todo Chile, ¿no? ¿Cómo valoraron igual la muestra? O sea, como siendo esta primera vez que lo hacen online, ¿cómo la valoras tú? O sea, estuvo súper bien la muestra, ¿no? Tuvo muy buena respuesta, tuvimos muchas visitas en la página del festival, entonces en ese sentido fue bastante exitoso esta primera aproximación. Eh, y claro, también a propósito también como a propósito de lo que es el contexto, ¿no? En el sentido de que lo que está pasando igual hay que enfrentarlo, ¿no? O sea, Ujú, si lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo implica una reconfiguración de todo lo que conocemos, ujú, eh, hay que hacerse parte de esa reconfiguración, ¿no? Y a lo que nos convoca a nosotros desde lo que tiene que ver con el audiovisual y lo que tiene que ver con el cine. Entonces, claro, tenía como esta doble como intención. Por un lado es como la necesidad de tener el espacio ujú, como para poder hablar, para poder compartir desde lo que nos convoca. Y por otro lado también como el tenerlo, pero en este contexto, o sea, pese a este contexto justamente. Por ahí también es que parte de un cierto como eje temático que atravesaba como las distintas secciones tenía que ver un poco con esta idea como de la producción que se hace contra viento y marea, como las producciones que se realizan estando o no estando las condiciones para filmar en el fondo. ujú. Claro, al final bueno, el cine guerrilla, ¿no? Hay un montón también de fórmulas y yo creo que el cortometraje en sí casi siempre es cine guerrilla, ¿no? Como muy pocas Sí, veces lo haces con todos los medios que quieras, a menos que postules a un fondo audiovisual y lo hagas ya también a nivel profesional, que además es súper complejo, es súper difícil ganarse un fondo para cortometraje. Pero sí, el cortometraje tiene esa facilidad no solo de realización, sino también de viajar, ¿no? De verse. Para nosotros ha sido también como muy bacán y muy bonito ver la cantidad de gente que está viendo los cortos en el Instagram, ¿no? Que al principio cuando terminamos el festival hace 2 años, la edición pasada, eso era impensable, era como ni siquiera lo podías proponer, ¿no? Y ahora hace, no sé, menos de 48 horas subimos un corto que tiene ya casi 200 visualizaciones eh, sí. en menos de 2 días. Entonces es un corto de, claro, 4 minutos que se ve muy fácil en el móvil, en el celular o
en cualquier cosa que estés haciendo. Entonces, yo creo que también al cortometraje le abre muchísimas posibilidades todo esto que está sucediendo, ¿no? Como... Sí, sí, efectivamente. De hecho, creo que lo he escuchado como de varias como experiencias de este tipo, como los festivales que se están como adaptando al formato online, han sido bastante exitosos al parecer. También leí un artículo de cómo miramos el arte y cómo si algún día vamos a pensar que lo que se hace para redes sociales también puede llegar a ser arte o hasta cine, ¿no? ¿Te refieres como a los formatos como web, como parte de lo que se viene en adelante? Quizás pasa un poco lo mismo que con el tema del cortometraje, ¿no? Como en el sentido de si no, la idea es como justamente yo creo no ver como al cortometraje como el hermano chico del largo, o como el largo Ujú, que no pudo hacer, entonces terminamos haciendo un corto. Yo creo que el cortometraje es un lenguaje en sí mismo, ¿no? Que tiene sus propias características, tiene sus propias posibilidades expresivas y narrativas. ujú, Y en ese sentido también todo lo que se haga en formato web, con todo lo que eso implique, también debería tomarse de la misma forma. Creo que también debería verse como un lenguaje en sí mismo, con también sus ujú, propias posibilidades expresivas, sus posibilidades narrativas. Eh, y en ese sentido, claro, pues todo esto, o sea, independiente de lo que pase, ¿no? Porque uno puede tener una bolita de cristal para ver qué pasa con todo el contexto actual en el que estamos viviendo. Uno no sabe cuándo y si es que volvemos a una normalidad, una nueva normalidad, o como quieran llamársele. Eh, pero por lo pronto hay que, o sea, es como, puede que el asunto se normalice, puede que haya que acostumbrarse a vivir de cierta forma nueva, digamos. ujú, Puede que, no sé, quizá todo esto termina en algún momento, pero de todas formas vamos a vivir un cambio de prácticas y ciertas cosas van a quedar, ¿no? ujú, Independiente de que podamos quizá como, no sé, por ejemplo, sale la vacuna mañana y podemos como volver todos a la calle, quizá igual hay prácticas que se nos van a quedar de toda esta experiencia. Quizá el tema del formato online, ujú. todo lo que se ha tenido que transformar forzosamente, quizá hay muchas cosas que van a quedar, que van a permanecer. Eh, y en ese sentido, claro, que el audiovisual o el cine empiece como a adentrarse en un terreno que tiene que ver derechamente con el formato web, yo creo que es súper posible, es súper factible y si es así, o sea, eso como te digo, también tiene sus propias posibilidades, Ujú. ¿no? Claro, Entonces, yo creo que y a nivel de la escuela también, a nivel de alcance nacional, porque ustedes también ya podrían estar básicamente dando, no sé si carreras, pero sí cursos online que los puedan hacer desde cualquier parte de Chile y ya como que se ve que es posible. Antes había siempre como se pensaba que era más difícil de lo que realmente es, ¿no? yo creo que ha pasado en todo orden de cosas, o sea, creo que siempre existió, por ejemplo, a propósito de los festivales, creo que siempre hubo como un poquito una reticencia a Ujú. participar en festivales online, por ejemplo, versus el presencial. Sí. Eh, También existe como esta reticencia a lo que es como la educación en línea versus la educación presencial. Pero dado que en el último semestre hemos estado obligados a experimentar la versión online de todo, Ujú, eh, esa reticencia empieza a retroceder un poco. Y ahí es donde, claro, yo creo que es más un cuestionamiento que una afirmación que tengo, es que me pregunto qué irá a quedar de eso si es que esto ujú. termina, ¿no? O sea, Sí. el habernos visto forzados a experimentar la versión online de la educación, de los festivales, de lo que sea, quizás Ujú, algo nos va a dejar. Entonces, no sé si volviendo a una normalidad, si es que eso sucede en un ujú. futuro próximo, no sé si será como, ok, entonces ahora abandonamos todos los festivales online de nuevo y abandonamos toda la educación online, porque no creo que vaya a ser tan así. O sea, algo tiene que quedar de todo esto también. Claro, y yo creo que van a quedar justamente los cortos que van a hacer los estudiantes sobre estos temas, ¿no? Porque los estudiantes están en casa, pero están justamente, sobre todo a nivel artístico, y de todas estas crisis, bueno, que es primera, la que
la primera que vivimos tan grande, ¿no? Tan global y tan marcada, que es como, fuese como una, quizás parecía una tercera guerra mundial, no sé, algo, pocas cosas se viven así. Y yo creo que lo vamos a ver en los cortos que hagan tanto del estallido social que hubo a finales del año pasado en Chile y de esta pandemia. Por eso nosotros quisimos este año hacer muestras especiales también de esas temáticas. Y vamos a tener en septiembre la muestra Dignidad y en diciembre vamos a tener la muestra Distanciamiento para justamente mostrar estos contenidos de lo que hagan los estudiantes de aquí a fin de año, ¿no? Sí, me parece súper bueno, me parece súper positivo la experiencia igual. Súper bueno. No sé si te quieras despedir o decir algo que se nos haya quedado fuera de la conversación. No, creo que nada. Bueno, te Mm. agradezco la invitación. Nuevamente ofrezco expuso a Andrés que tuvo un inconveniente para estar acá. Espero que haya podido como ser de utilidad lo que pude contarles yo. Claro que sí. Eso, y gracias por la invitación y gracias por la instancia también que están formando. Me parece importante igual hacer este tipo de cosas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, que estés muy bien. Un abrazo grande. Gracias a ti, José, que estés bien. Hasta Chao. luego.